saludo especial para todos. Para iniciar el tema de esta mañana, vamos allí a donde estamos, vamos a inclinar el rostro con reverencia y vamos a pedir la bendición de Dios para iniciar el tema de esta hora. Oremos. Te damos gracias, maravilloso Padre, porque en esta hora tú nos hablas a través de tu palabra. Y queremos colocarnos en tus preciosas manos para que en este momento podamos comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Y el Espíritu Santo pueda edificarnos, pueda fortalecernos y pueda llenar nuestra mente de poder de lo alto para ser vencedores y poder adquirir, Señor, el antídoto del cielo contra el mal. En tus manos quedamos, acompáñanos y guíanos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos. Amén, y amén. Amén. Así que, mis amados, vamos entonces, sin más preámbulos, a meditar en lo que va a ser el mensaje de esta mañana. Lo he titulado El antídoto contra el mal. ¿Cuál será ese antídoto contra el mal? Saben, mis amados, Dios cuando creó a Adán y Eva, creó dos seres perfectos, los dotó de poderes extraordinarios. Nosotros al principio éramos un poco menor que los ángeles. Y saben, mis amados, cuando usted estudia la vida de los ángeles son seres poderosos, son aquellos siervos que siempre están dispuestos delante de la presencia de Dios a hacer lo que Dios les pide. Y tienen poderes maravillosos, tienen una inteligencia, tienen una hermosura, tienen una velocidad, tienen una vista telescópica y microscópica y macroscópica. ¿Saben? El ser humano, aunque Adán y Eva no volaban como lo hacen los ángeles, Dios había dotado de facultades extraordinarias a la primera santa pareja. Ellos tenían una mirada potente. Dice la Escritura que ellos fueron puestos por encima de la creación. Y pregunto, ¿qué tal es la mirada del águila? Dice que puede mirar a kilómetros su presa. Pues Adán y Eva estaban por encima de la creación. Ellos tenían una mirada más potente que la de un águila. ¿Cómo serían sus oídos? ¿Cuán desarrollados serían? Hay animales que con solo el oído pueden sentir a kilómetros la presencia de otra presa. Pues Adán y Eva eran superiores a los animales en facultades auditivas. ¿Cómo sería el olfato de Adán y Eva? ¿Ustedes se imaginan? Para oler y distinguir las fragancias y los olores en el ambiente tan hermoso en que Dios los creó. ¿Cómo serían las papilas gustativas de estos seres perfectos que Dios creó en el principio? ¿Cómo sería el desgustar un fruto de los árboles que Dios nos había prohibido que comieran? Era algo extraordinario. Y saben, mis amados, la inspiración divina en la revista El Heraldo del 24 de febrero de 1874, ella escribe lo siguiente: el Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era tan solo un poco menor que los ángeles. Y esto lo corrobora la palabra de Dios en el libro de Salmos. Quiero que vayamos allí. Libro de Salmos capítulo 8. Libro de Salmos capítulo 8. Y vea lo que dice allí en el libro de Salmos capítulo 8. Versículo 6. Dice: lo hiciste señorear sobre todas las obras de tu mano, y todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas, bueyes y todo, y asimismo las bestias del campo. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Dice el 5. Lo has hecho un poco menor. ¿Cómo era Adán y Eva? Un poco menor. Ahora hago una pregunta. Esa diferencia un poco menor ahora es una diferencia abismal.
Ahora hay un abismo entre el ser humano y los ángeles. Y tristemente porque un día Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Cuando el pecado entró en este mundo, nos hicimos cautivos del pecado. Y saben, mis hermanos, aquí es donde viene la gran tragedia del ser humano. Aquí es donde debemos entender cuál es nuestra terrible condición delante de Dios. ¿Por qué es tan difícil vencer el pecado? Nadie puede vencer el pecado por sus propias fuerzas. Estamos derrotados. La naturaleza que hemos adquirido de nuestra herencia de nuestros padres hacen que seamos cautivos cada día más del pecado. Ahora hago una pregunta. ¿Perdió Adán y Eva los poderes, las facultades que Dios les había dado, los perdió en el momento que pecaron? ¿Será que ellos perdieron esas facultades? Pues vea lo que dice la inspiración divina en el libro Patriarcas y Profetas, página 40. Escuchemos. Después del pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. ¿Y saben por qué? Porque ya ellos no se iban a deleitar delante de la presencia de Dios. Ya sus facultades mentales se habían pervertido. Y ya su corazón no anhelaba ni amaba amar y obedecer a Dios. Pregunto, si eso sucedió en el momento en que Adán y Eva pecaron, que tenían todas las facultades completas, que no perdieron sus poderes, ellos no perdieron sus poderes mentales, ellos no perdieron su facultad, sus sentidos y su perfección se degradó, pero sus poderes se mantuvieron con ellos. Pero ahora estaban pervertidos. Lo que un día era utilizado para el deleite, para servir, para estar delante de la presencia de Dios, ahora ellos se volvieron cautivos de sus sentidos. Recuerdan que cuando Eva se acercó al árbol y luego de que hubo comido la fruta, ella dijo, esto en realidad me agrada. Y ella se sintió extasiada, dice la inspiración divina, porque vio que el árbol era agradable y codiciable ¿para qué? Para comer. En otras palabras, cuando el ser humano decidió pecar, se hizo cautivo del pecado y los poderes mentales y físicos con los que Dios había dotado al ser humano, se volvieron cautivos de ellos. Por eso hoy, mis amados, aunque sabemos que hay muchas cosas que nos hacen daño, la mente nos da una orden. El Espíritu Santo nos mueve a la obediencia, pero ¿qué pasa con los poderes que Dios ha colocado en nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestros sentidos? Están pervertidos. Cuando la mente dice no hagas esto, entonces las manos y los pies corren a hacerlo. Entonces el gusto come lo que quizás muchas veces no nos conviene. Entonces nuestros oídos se van hacia lo que no debemos escuchar. Y en vez de someter estas facultades al control de la mente se somete al control de estas facultades pervertidas desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Y vean lo que hicieron, suplicaron fervientemente a Dios que les permitiera permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos no pudieron permanecer? Termina. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. ¿Y saben por qué fueron expulsados finalmente? ¿Saben qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis? Vea lo que dice allí. Vamos a ir al capítulo 3. ¿Qué fue lo que finalmente tuvo que hacer Dios? Ni siquiera no solamente los expulsó, vea lo que hizo también. Dice el versículo 22. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del qué, y del mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, yo lo saco
Jehová los sacó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso ¿qué? No solamente los echó, sino que puso 2 guardianes. ¿Saben por qué? Porque el Señor comprendía que ahora su naturaleza se había pervertido y ellos estaban dominados por esta naturaleza y cautivos hacia el pecado. ¿Saben, mis amados? Yo me quedo admirado con esto que dice la inspiración divina, que aunque ellos prometieron obedecer a Dios, Dios más sin embargo los expulsó y ya no eran dignos de estar en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque ellos necesitaban el antídoto contra el mal que había inundado su mente y su corazón. Ellos ya estaban cautivos del pecado y del mal. Y por sus propias fuerzas, aunque quisieran, ya no podían llegar a ser obedientes. Hermanos, a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Si en ese momento Dios no creyó en ellos porque sabía la tremenda situación en la que se encontraban, ahora con casi 6.000 años de pecado, pregunto, ¿cómo estará nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Será que hoy más que nunca necesitamos el antídoto contra el mal? Por eso es que a veces decimos cuando empezamos un nuevo año, este año me voy a consagrar realmente al Señor. ¿Y qué pasa unos pocos meses después? No somos capaces. No somos capaces. Somos vencidos por el mal. El que le gusta tomar trago, yo voy a dejar este vicio. Y aunque sabe que eso le daña su salud, daña su sistema monetario, es cautivo de sus facultades y de sus sentidos. Porque solo no podemos, tenemos una naturaleza maligna que está dentro de nosotros y con la cual hemos nacido, y que si no vivimos una experiencia realmente con el antídoto que Dios nos ofrece, será imposible que usted y yo podamos vencer el pecado. Hermanos, esto nos muestra la terrible condición en la que se encuentra todo ser humano que se encuentra lejos del Señor. Quien no quiere recibir ese antídoto está condenado a morir. ¿Y saben por qué? Porque el único que nos puede hacer vencedores, el único que es nuestra única esperanza, es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la única manera en que usted pueda ser un vencedor es cuando se entrega completamente de corazón al Señor. Vea la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7. Vea lo que él decía, cuán desesperante era su condición antes de consagrar su vida a Dios. Y quizás usted pueda estar en esta hora escuchándome y pueda decir, bueno, yo voy a la iglesia, hago esto y aquello. Pero no basta, hermano, si usted realmente no tiene una entrega a Cristo Jesús. Si realmente no nos rendimos ante el Señor, Él es el único que nos puede hacer vencedores. No es una religión, no es en sí el estudiar la Biblia, porque aún la palabra dice que el Señor le dijo a los fariseos, ellos estaban cautivos del pecado, ellos estaban llenos de autosuficiencia, de orgullo, tenían una mente criminal y no percibían su naturaleza, a tal punto que el Señor le dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no se han dado cuenta que la vida eterna soy yo, y yo he venido a vosotros y vosotros me habéis rechazado. ¡Qué tremendo! Estaban cautivos y perdidos dentro del mismo pueblo del Señor. Y saben, mis amados, quizás a muchos de nosotros nos pueda estar pasando lo mismo. Por eso llevamos años cautivos en una cadena de hábitos, en una cadena de deseos, en una cadena de pecados que no hemos podido vencer, porque no hemos realmente tomado el antídoto que Cristo nos ofrece. Pero en esta mañana el Señor nos muestra que nuestro caso no debe ser desesperante. Si usted en esta hora coloca su vida y su confianza en el Señor, se rinde ante Él, y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Vea lo que dice en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo
Romanos capítulo 7, versículo 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor tuvo que expulsar a Adán y a Eva? Porque ellos ahora habían adquirido una naturaleza degradada. Y aunque ellos de sus labios para afuera querían hacer la voluntad de Dios, había un poder interno que ahora gobernaba sus facultades. Y tenía que hacerse una obra extraordinaria del cielo para que esto fuera revertido. Y por eso dice el apóstol, pero no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Hermano, hemos nacido con esta naturaleza y nos hemos dejado vencer por esta naturaleza. Jesús nació con la misma naturaleza, pero Él pudo vencer esa naturaleza para darnos el poder a nosotros de que como Él venció, usted y yo también podemos vencer. ¿Saben? Dice el versículo 24, expresa la terrible condición de aquellos que están lejos de Cristo o que quizás dicen creer en el Señor, pero no tienen una experiencia de fe, de humillación y de reconocimiento del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces queremos hacer tantos cambios en nuestra vida, queremos ser mejores. Yo he encontrado personas con las cuales llevo 10, 12 años que no me he vuelto a ver y los he encontrado y siguen siendo los mismos. Peleoneros, cascarrabias, envidiosos. Y quién sabe cuántas mañas más. Porque hermanos, cuando cada día no vencemos en el nombre de Jesús, vamos a ir retrocediendo de para atrás como el cangrejo. La vida del cristiano debe de ir de victoria en victoria. Cada día debemos tomar el antídoto del Señor contra el mal, si queremos vencer finalmente nuestra naturaleza pecaminosa. De lo contrario, entonces nuestro caso es desesperado, porque entonces podremos decir, si estamos viviendo esa experiencia, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el Señor a quien he entregado mi vida cada día. Y saben, esta experiencia llevó al apóstol Pablo a finalmente tomar el antídoto contra el mal. Y vea cómo él expresa su experiencia después de haber aceptado a Cristo en su corazón y haber entregado realmente su vida. Entonces él dice en Gálatas 2:20, con Cristo ahora estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne, ahora ya no lo hago, sino que ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Hermanos, si no hay un reconocimiento del pecado en nuestra vida, estamos completamente condenados. Estamos completamente perdidos a ser cautivos del pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice en el libro Señales de los Tiempos del 16 de marzo de 1896, escuche ese párrafo. Dios vio al hombre perdido y arruinado. ¿Cómo se encuentra la persona que no le entrega su vida al Señor? ¿Cómo se encuentra la persona que está lejos de Dios? ¿Cómo quizás nos podemos encontrar nosotros si no tenemos una relación verdadera con el Señor? Pues Dios vio al hombre perdido y arruinado, sin la posibilidad de recuperarse. Sin Dios, nuestra vida realmente no tiene sentido. Sus capacidades, escuchen, sus capacidades y poderes confiados fueron pervertidos, no fueron quitados, fueron pervertidos de su diseño previsto y degradados, escuche, y fueron degradados
al servicio de sí mismo, de Satanás y del pecado. ¿De qué somos cautivos, hermanos? De nuestros deleites, de nosotros mismos, de Satanás y finalmente del pecado. Así que nuestra condición sin Cristo es una condición desesperante. Por eso, si hablo en esta hora a alguien que está cautivo de algún vicio, de algún pecado, de alguna circunstancia, sí, mi hermano, es desesperante, pero hay un antídoto. Cristo ofrece un antídoto contra el mal, contra el pecado, contra el diablo y contra el yo. ¿Te gustaría recibir ese antídoto? ¿Te gustaría saber cuál es ese antídoto que el Señor ofrece para que seamos vencedores de esos males y podamos alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Pues la palabra de nuestro Dios nos dice que en primer lugar debe de haber un reconocimiento de nuestra condición. Hermanos, muchas personas se van a perder en el día final porque nunca quisieron reconocer su terrible condición delante de Dios. Si no reconocemos nuestra necesidad, ¿cómo podrá el Señor ayudarnos? Es como aquella persona que va al médico. Va al médico y va y se hacen los exámenes, los chequeos, y le sale una enfermedad terrible. Un cáncer está consumiendo su vida. Pero esa persona hace caso omiso. El médico le dice, hay que empezar un tratamiento natural urgente. Hay que cambiar estos hábitos de vida. Hay que hacer eso y aquello. Y la persona dice, no, yo no creo en eso. Yo me siento bien. Yo estoy bien. Pregunto, ¿sirvió de algo el diagnóstico? ¿Sirvió de algo que el médico le ofreciera el antídoto y el tratamiento para curar esa enfermedad? De nada sirvió. Y miles están muriendo en esa condición en el pecado. Cristo, el gran médico, nos ofrece la oportunidad de ser limpiados, de ser curados de la enfermedad del pecado. Pero el ser humano se resiste a reconocer su condición y su terrible necesidad de Dios. Porque sin Cristo, lo acabamos de mirar, es una condición miserable, dijo el apóstol Pablo, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y saben qué es lo triste? Que uno invita a las personas a seguir a Cristo y las personas dicen, no, yo hasta que yo no me cure la enfermedad, yo no vengo. Entonces, ¿para qué viene a Cristo? Si usted viene al Señor es para que el Señor lo cure de la enfermedad de sí mismo, del pecado y del diablo. Él es el único que nos puede ayudar, quien nos puede restaurar de cualquier condición y puede colocar nuestra vida en un estado de santidad, que quedemos completamente curados porque hemos recibido el antídoto contra el mal. Y vean lo que dice aquí en el libro Patriarcas y Profetas, página 59, escuchemos. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, pero recibió también, dice, recibió Set, hijo de Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor y la instrucción acerca de la justicia. ¿Saben? Dice en el libro de Génesis, vamos allí, capítulo 5, que cuando Adán y Eva fueron creados, dice la palabra, fueron creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán y Eva se reprodujeron trayendo hijos a este mundo, vea lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y los puso en esta tierra y puso el nombre de Adán el día que fueron creados. Pero ahora vea lo que dice el versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró hijos a semejanza de Dios. ¿Sí dice así? No, hermanos. Ya los hijos de Adán y de Eva venían con la semejanza o con la naturaleza pecaminosa. Venían con la herencia, con la tendencia hacia el mal. Nadie, escuche muy bien lo que voy a decir, nadie nace pecador, pero todos nacemos con la naturaleza pecaminosa.
El pecado es una decisión personal. Nadie nos puede obligar a pecar. Pero el hecho de nacer con esta naturaleza pecaminosa, hermanos, con esta naturaleza pervertida, nos inclina hacia el mal y hacia el pecado. ¿Por qué un niño de la edad de los 2-3 años ya manifiesta rasgos de su naturaleza, de egoísmo? Van y le toman el juguetico que le compraron y viene otro y se lo coge para jugar y que dice, chino, mío, y se lo quita. ¿Quién le enseñó eso? La herencia que ha recibido ¿de quién? De sus padres. Hermano, yo me pongo a analizar en este tiempo todo lo que nuestros padres cultivaron durante su vida, lo heredan los hijos. Por eso hay cosas, hay hábitos que nosotros salen naturalmente porque es herencia que hemos recibido por sangre, por genes de nuestros padres. ¿Cuántas cosas vemos que están pasando en este tiempo? Y cada día se acumula la maldad. Y por eso el mandamiento número 2, ¿qué dice el mandamiento número 2? Este es el resultado de la degradación del ser humano. Un día Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero el ser humano prefirió la semejanza no de Dios, la imagen de Dios. Pervirtieron la imagen de Dios al servir al pecado, al servir a sus deseos y al servir a su naturaleza degradada con la cual hemos nacido. Y por eso el mandamiento número 2 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Qué es lo que Dios quiere recuperar en el ser humano? Su imagen. Y por eso el Señor dice que debemos no hacer imagen de ninguna semejanza. No solamente está hablando de las estatuas y de los ídolos. Cuando usted no desarrolla en su vida la semejanza de Dios, cuando usted vive de acuerdo a cómo vive el mundo, cuando usted practica lo que hace el mundo, cuando usted vive y copia de lo que hacen los demás, su vida se transforma a semejanza de lo carnal. Pero cuando usted vive de acuerdo al Espíritu de Dios, su carácter se transforma y usted se transforma a imagen y semejanza del Señor. Y ahí es donde se cumple el mandamiento. ¿Por qué? Porque dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Saben, hay una ley natural en nuestro ser que se llama la ley de la contemplación. Por la contemplación nos transformamos. Pregunto, ¿qué es lo que más está pervirtiendo la naturaleza de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no reflejamos la imagen de Dios? Porque tristemente lo que contemplamos, lo que escuchamos, lo que hacemos, pervierte y hace que la naturaleza carnal se manifieste en toda su plenitud de nuestra vida. Por eso vemos hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, incrédulos, hombres que tienen un carácter terrible. ¿Y saben qué dice la Biblia? Y que tienen apariencia de piedad, que es lo más tremendo. ¿Será que entre los que estamos aquí habrán esa clase de hombres y mujeres? Que quizás tendremos apariencia de piedad, pero cada día, en vez de transformarnos y en vez de rendirnos y humillarnos ante la imagen de Dios, que es su carácter, su obediencia, su santa ley, entonces nos estamos acomodando y nos estamos rindiendo ante las imágenes del mundo. ¿Qué es lo que más coloca el diablo ante nosotros? Todo lo malo. Y lo publica a través del internet, a través de la televisión. Y vemos hermanos y hermanas 2, 3, 5 horas pegados a un aparato, siendo transformados, rindiéndonos ante esas imágenes que finalmente pervierten nuestra mente y hacen que nosotros continuemos esclavos del pecado, no queriendo servir a Cristo y no reflejando en nuestra vida al Señor. Y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué yo todavía no soy capaz de dominar esto? Pero si cada día alimento mi naturaleza carnal, esta se fortalece y nunca voy a desear buscar del Señor. Por eso venimos acá y a veces nos cansamos con tanta facilidad con las cosas espirituales. Pero vaya, póngase a mirar una novela, un partido, una película. Ay, hermanos, pasan 2, 3 horas y ni espabilamos. ¿Por qué? Porque hemos habituado nuestra mente a lo carnal.
Hemos habituado nuestra mente a la naturaleza de semejanza de seres humanos y no a la semejanza del Señor. Por eso es que el pecado se está transmitiendo de padres a hijos. Y por eso cada generación que ha vivido en este planeta Tierra está cargada y degradada cada vez más. Porque cada vez los padres adquieren más pecado en su vida, más malos hábitos. ¿Y quiénes heredan eso? Sus hijos, sus hijos. Quiero compartir lo que dice Patriarcas y Profetas, página 604. Vea lo que dice aquí. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales, físicas, su temperamento, sus apetitos. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos esos deseos insaciables. Por eso es que a veces decimos, o hay personas que dicen, oiga, a mí como que me dan ganas de tomarme una cervecita. Quizás nuestros padres bebieron tanto alcohol que transmitieron esos deseos a través de los genes como herencia para nosotros. Pero ahí es donde aparece el Señor y ahí es donde el Señor nos dice, tenemos la opción de seguir cultivando eso en nuestra vida o cortar con esa maldición. Y todo gracias al poder ¿de quién? Al poder de Cristo Jesús. Quien no adquiere ese poder, quien no adquiere ese antídoto, sigue la misma corriente de sus padres. ¿Usted no se ha dado cuenta? Si el padre es borrachín, ¿qué pasa con el hijo? También lo mismo, porque viene con la misma herencia y le da el testimonio. Si el padre es fumador, si el padre es drogadicto, los hijos también terminan ¿qué? Haciendo lo mismo. Tremendo. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada, sus nervios imitables, y se los transmiten en efecto. ¿Y cuál es la causa? La herencia que los padres han transmitido. Por eso, bueno, aquí ya la mayoría quizás ya no quiere tener más hijos, allá el hermano de pronto. Pero los que quieren tener hijos en este tiempo, que ya el Señor aconseja que no deberíamos traer hijos al mundo por la condición en que se encuentra el mundo, hermano, ya me quedo admirado allí donde yo trabajo, por todos lados carteles hablando acerca de la diversidad sexual. No hay que curarnos de ese mal, porque no es un mal, dicen ellos. Hay que respetar nuestra condición sexual. Cada quien elige lo que quiere ser. Y habían carteles por todos lados, por todos lados. Y por todos lados se está promoviendo este tipo de mentalidad satánica, porque eso no proviene de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y ¿qué? Y hembra. No hay otro tercer sexo como lo quieren meter el enemigo y la sociedad. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso es estar sujetos a nuestra naturaleza caída. Tremendo. Pero esto es resultado de la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Pregunto, si en el tiempo de Adán y Eva se necesitaba el antídoto contra el mal, ¿se necesita aún más en este tiempo? Claro que sí. Por eso, padres, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Los que piensan ser padres deben primero adquirir hábitos saludables, hábitos sanos, hábitos que glorifiquen el nombre de Dios si queremos que nuestros hijos no acarreen estos males en su mente y en su corazón. Quiero compartir otro párrafo. Dice, los licenciosos o los inmorales legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún sus enfermedades repugnantes como herencia a su prole, o sea, a sus hijos. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más los principios. Por eso, hermanos, hemos llegado al tiempo en que ya el temor a Dios ha desaparecido sobre esta tierra, en donde cada quien hace lo que bien le parece y a nadie le importa, porque cada generación sucesiva se ha ido degradando a tal punto que hemos llegado al tiempo en que ya no se respeta a nada ni a nadie. Ya la vida no vale nada.
Ya cualquiera viene y le pega una puñalada al otro por robarle unos zapatos, una gorra. La vida ya no vale ni siquiera una gorra. Tremendo. Y esto es porque los poderes con los cuales Dios nos ha dotado se han pervertido y se han degradado en condición terrible delante del cielo. Pero saben, mis amados, hay esperanza en medio de esta terrible condición. Gracias a nuestro Dios, porque Cristo ha diseñado un antídoto y quiere darlo para curarnos del mal. ¿Les gustaría a ustedes recibir ese antídoto del cielo? ¿Les gustaría ser curados? ¿Les gustaría ser revestidos de su poder para vencer este mal en sus vidas? Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por medio de él. La palabra carne o carnal o concupiscencia abarca la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar la voluntad de Dios. Mientras que usted viva bajo los deseos de la carne, nunca hará la voluntad del Señor. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y concupiscencias. Solo hay una manera de vencer los deseos de la carne y es crucificarlos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar realmente a crucificarlos en nuestra vida? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo? ¿Será que toca darnos látigo en el cuerpo para que el cuerpo se someta a la voluntad de Dios? ¿Será que toca en verdad quitarnos el brazo porque el brazo nos lleva a hacer cosas? ¿Será que toca quitarnos los oídos? ¿Cómo podemos crucificar los deseos de nuestra carne? ¿Cómo no podemos seguir esclavos de los hábitos que sabemos que destruyen nuestra vida, nuestra salud física, mental y espiritual? ¿Será lo que el Señor dijo, que si en la mano le es ocasión de caer, debe quitársela? ¿Será que eso es literal? ¿O qué es lo que quiso decir el Señor? Todo intento de someterse al cautiverio de Jesús es nulo, a menos que todas las propensiones animales se sujeten y las facultades superiores del alma sean entregadas a Cristo Jesús. Si solamente intentamos, pero realmente no entregamos todas nuestras facultades a el servicio de Dios, a entregarnos a Él, en vano será nuestra condición. Y por eso el Señor dijo en esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 8. Vean lo que dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? Solo los que reconocen su pobreza, su condición, su terrible condición desesperada delante del cielo. ¿Cómo somos delante del cielo? Pobres, miserables, necesitados. Estamos en una condición desfavorable, pero solo el que reconoce eso, Dios puede otorgarle el antídoto que lo hará un vencedor del mal y del pecado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese antídoto que el Señor ofrece para nuestras almas, para tu alma y para mi alma? Pues quiero compartir lo que dice la inspiración divina en la carta del 27 de diciembre de 1890. La gracia de Cristo es el único antídoto preventivo contra el mal. ¿Cuál es el antídoto? La gracia de Cristo. Y quiero que vayamos al texto que fundamenta lo que la inspiración divina escribió. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo único que nos puede hacer vencedores y puede curar el mal en nuestra vida? La gracia de Cristo Jesús. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. ¿Y eso qué significa? Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que nos redimió y lo que nos perdonó del pecado? La gracia de Cristo Jesús.
Por eso, mis amados, si no hay un reconocimiento del pecado, nunca valoraremos la gracia que Cristo nos ofrece en la cruz del Calvario. Si no hay un reconocimiento, si no hay una humillación de nuestras vidas, nunca valoraremos el sacrificio tan hermoso que Cristo pagó en la cruz para salvarnos de la condenación del pecado. Si no hay un reconocimiento con tristeza de nuestra condición, nunca veremos cuán terrible es el pecado, porque allá no solamente miramos el amor de Cristo. Al mirar la cruz podemos reconocer, mis amados, que la paga del pecado en verdad es ¿qué? En la muerte. Porque Cristo tuvo que pagar por ti y por mí la condenación del pecado y en la muerte. En la cruz vemos que la gracia del Señor nos salva, nos perdona y nos redime del pecado. ¿Para qué? Para que el Señor haga una obra extraordinaria de adentro hacia afuera. ¿Saben, mis amados? La gracia es algo que muchas veces nosotros no comprendemos, pero que experimenta el pecador que se humilla y reconoce su pecado y desea realmente hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha ayudado a vencer en nuestra vida cristiana por su gracia y por su amor? ¿Cuántas cosas no nos hemos propuesto con ayuda del Señor a vencer y las hemos logrado? Pero ha sido solo por la gracia, no es por lo que usted haga. La gracia del Señor transforma nuestros corazones. Recuerdo en cierta ocasión había un hábito en mi vida que yo adquirí en la juventud. Y yo le decía, Señor, ayúdame a vencer eso. Porque yo me sentía mal delante de Dios. Yo iba y hacía eso, iba a la iglesia y normal. Pero cuando en la iglesia Dios me impactaba con la palabra, entonces yo reconocía, estoy mal. Señor, ayúdame. Y duré varios meses en esa lucha, después de que yo reconocí el pecado. Pero no me había querido realmente humillar delante del Señor hasta que un día dije, no, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir participando de las cosas del Señor y en esto, Señor, bástate tu gracia en mi vida, ayúdame. Y ahí fue donde fui a lo que dice el apóstol Pablo, y con este texto quiero hacer un llamado en esta hora. Quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios. Hermanos, si usted hay luchas en su vida, hay hábitos heredados y cultivados que usted ha adquirido en su vida y que usted sabe que están mal, y que esos hábitos lo hacen cautivo del pecado, déjeme decirte que estás en una condición de muerte. Estamos en una condición de muerte y necesitamos el antídoto del Señor. Necesitamos reconocer eso y entregar nuestra vida al control de Cristo. Su gracia hace una obra extraordinaria en nuestra vida. Su gracia es la que transforma nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Nace un nuevo deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Es algo extraordinario. El Señor lo llama el ministerio o el misterio de la piedad. Somos transformados por la gracia del Señor, pero la única manera es cuando cada día usted se dispone y se humilla delante del Señor. Dice el apóstol, dice en el capítulo 12, en el versículo 9, me ha dicho, bástate mi qué, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más débiles nos sentimos frente al pecado, más la gracia de Cristo, el antídoto, obra en tu vida y en mi vida. Hermano, por eso la palabra del Señor dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nunca se sienta confiado en su vida espiritual. Dependa cada día de la gracia del Señor, y el Señor le dará el poder para hacer la voluntad de Él en su vida. Dependa únicamente de Él, porque ahí está el poder para vencer. Cuando usted se siente miserable, cuando usted se siente que no es capaz, cuando usted se rinde, va allí al cuarto y quizás si tiene que llorar, llora. Señor, quita este mal, este pecado de mi vida. No sé cómo lo vaya a hacer, pero que tu gracia actúe poderosamente en mi vida. Y saben, hermanos, después de una noche de luchar con el Señor, yo no sé cómo actúa la gracia, nunca he entendido, pero la gracia del Señor actúa desde el corazón que se rinde y que busca realmente al Señor y le entrega su vida y su voluntad.
Y a partir de ese día el Señor, después de haber tenido esa lucha, el Señor quitó ese deseo en mi corazón. Su gracia quitó, anuló ese mal que había cultivado durante varios años. No sé cómo lo hace el Señor, pero su gracia es el poder milagroso, el antídoto del cielo para que el mal sea desarraigado de nuestro corazón. ¿Y cómo me explica aquel que por tantos años ha tomado cerveza y de un momento a otro el Señor le cambia las papilas gustativas y aborrece la cerveza? Es la gracia del Señor, porque esa persona se rindió y entregó su vida de pecado y el Señor con su gracia lo transforma. Amén. Amén. Por eso, queridos, en esta hora Dios nos hace un llamado especial a cada uno de nosotros. Dios nos invita a experimentar su gracia. Y la única manera de experimentar la gracia de nuestro Señor Jesucristo es yendo a los pies de Él cada día, dependiendo, sintiéndonos débiles, frágiles frente al pecado, porque su poder entonces se puede manifestar en nuestras vidas. Quien se siente bien, quien se siente fuerte, deja de depender de Dios y es la presa más fácil del pecado y de Satanás. Amén. Dios nos ayude para que esa sea nuestra experiencia diariamente. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que así sea, que esa sea nuestra experiencia cada día. Y entonces seremos curados contra el mal y reflejaremos nuevamente la imagen de Dios en nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos luchas, dificultades, tenemos situaciones aún en nuestra vida, hábitos, deseos pecaminosos que quieren dominar nuestra mente y nuestro corazón. Pero hoy hemos comprendido que tú has derramado un antídoto sobre aquellos que vienen a Cristo arrepentidos. Y queremos, Señor, venir con un corazón contrito y humillado. Queremos en esta hora reconocer que necesitamos de ti. Porque cuanto más débiles nos sentimos, más pecadores, Señor, más tu gracia podrá obrar con poder en nuestra vida. Amén. Por eso, Señor, ayúdanos a no sentirnos confiados. No importa en qué condición hoy nos encontremos, tu gracia bastará para fortalecernos en nuestras debilidades y hacernos vencedores del pecado y del mal. Y para que finalmente Satanás se aleje de nuestra vida para siempre. Amén. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en cada batalla, en cada hábito, en cada deseo pecaminoso que aún reina en nuestra vida. Que tu gracia sea suficiente, Señor, para desarraigar eso en nosotros. Queremos rendirnos ante ti. Llénanos de tu gracia. Haz el milagro que nadie más puede hacer. Por eso tú eres nuestra única esperanza. Sin ti nunca seremos vencedores del pecado. En el nombre poderoso y eterno de Cristo nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis amados, que la bendición de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga.